Bienvenidos un día más al magazine de OVE. ¿Quién les habla aquí en Biosfera Televisión? Hoy cambiamos totalmente de localización, dejamos de lado el plató y nos hemos trasladado a este patio del Hospital Dr. José Molina Orosa. Pretendemos hacer en este último programa de la sexta temporada de magazine, bueno, un programa especial haciendo balance de la pandemia del COVID aquí en la isla. Les presento ya a mis primeros invitados. Me acompaña esta mañana Aniuska Sutil, que ya saben ustedes que es la directora médica de atención primaria en Lanzarote, y también a Emilio Martínez, que es el director insular de urgencias. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, agradecidos por este alto en el camino para hacer este pequeño balance. No sé por dónde podemos empezar. Aniuska, por ejemplo, ¿cómo valora el papel de la atención primaria a lo largo de esta crisis sanitaria? La atención primaria a lo largo de esta pandemia ha tenido un papel protagónico desde el comienzo hasta ahora. Esperamos su pronto final. Hemos tenido que aprender a lidiar con la incertidumbre y aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Cuando se escuchaba hablar de la COVID en el resto del mundo, realmente nunca nos imaginamos que íbamos a tener que lidiar con tanto caos, con tanto dolor, con tanta incertidumbre. Pero la atención primaria ha tenido la capacidad de reinventarse y de poder hacer frente a todos los retos que hemos tenido por delante. Bueno, me gusta mucho que nos hayas recalcado el tema incertidumbre, porque creo que caracteriza, supongo que a todo el colectivo sanitario, pero también mucho a la población. Incertidumbre, parece que ya la vamos dejando de lado, pero han sido meses de mucha incertidumbre. Entiendo que en urgencias también. Sí, quiero decir, esto, como dice Aniuska, era una cosa que parecía lejana y a todos de un día para otro lo teníamos encima. Entonces hemos tenido que gestionar miedos, incertidumbres propias de la población, y sobre todo hay que resaltar la imaginación, la capacidad de trabajo y los resolutivos que hemos tenido que ser dentro de la administración pública, porque los problemas llegaban a una velocidad que era necesaria una respuesta, y creo que se ha dado en todo momento, gracias a un trabajo descomunal de todo el mundo en esta gerencia. Emilio, entiendo que la coordinación de un equipo en urgencias es bien importante y también ha ido evolucionando a lo largo de la pandemia, ¿no? Porque habrán habido errores que hay que enmendar, como en todos lados, entiendo, o no. Sí, lo más difícil es adaptarse a diferentes situaciones y ya desde el principio nos dimos cuenta que cualquier paso que das hacia adelante tienes que dar un paso hacia atrás, y entonces los modelos que se han ido gestionando tenían que ser de fácil implantación y de fácil retroceso, y eso es lo que se ha intentado en todo momento. Sí, sí. Bueno, Aniuska, yo creo que, a mí me lo parece por lo menos, que un centro de salud es como un filtro antes de llegar aquí al hospital. ¿Se ha reforzado durante la pandemia el personal sanitario en los centros? Sí, desde el primer momento nos dimos cuenta que era importante poder reforzarlos desde el punto de vista de los profesionales para poder dar una atención adecuada a los pacientes. A medida que fue pasando el tiempo y que fueron saliendo los diversos protocolos de atención al paciente y las diversas vías de atención según tuvieran síntomas o no, afortunadamente hemos tenido el apoyo de la gerencia para poder implantar cosas nuevas que antes no teníamos, como el pretriaje, como circuitos separados de atención. Ha sido verdaderamente una fortuna poder contar con el apoyo tanto del personal de hospital como del equipo de urgencias. Yo realmente veo como una bendición el hecho de que urgencias tenga ahora una dirección que sea capaz de integrar tanto la urgencia del hospital como de la urgencia de primaria, y podemos trabajar codo a codo, ¿no? Si no hubiera sido por ellos,
o por nosotros no hubiéramos podido salir adelante. Trabajo de equipo, ¿no, Emilio? Sí, además ha sido una apuesta, la gestión única de las urgencias, y ver que funciona en este momento es una garantía de que si funciona ahora siempre, ¿no? es que funciona. Bueno, yo me río por no llorar, pero esperamos que no vuelva a haber algo así. Por lo menos tenemos aprendido ya, nos vino muy de sopetón el tema de la pandemia, nadie se podía imaginar qué alcance iba a tener, y todos hemos aprendido sin duda. Me interesa también mucho la tensión que entiendo que entre el personal tuvo que haber muy al principio, en urgencias, por ejemplo, en urgencias también de los centros de sanitario. ¿Cómo se vivió? Porque además a mí me parece lógica, tensión quiero decir, incertidumbre que antes llamabas, ¿no? Miedo. Sí, había mucho miedo, todos teníamos mucho miedo, pero supimos enfrentarnos a él y darles garantías tanto a los trabajadores como a los pacientes de que iban a estar bien atendidos. Pero como tú bien dices, hemos cometido errores y hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido avanzando, ¿no? También en mi caso me di cuenta de esas carencias que tenemos en la isla, ¿no? Aquí la atención primaria es salud pública, la atención primaria es sanidad exterior. Esta isla no cuenta con eso in situ, ¿no? Dependemos de Gran Canaria. Y nosotros en primaria, que teníamos a una persona que se encargaba del rastreo de la tuberculosis, nos lo trajimos para que rastreara COVID y sobre la marcha aprender a hacerlo con los conocimientos previos que tenía, ¿no? Y armar un equipo que es el que tenemos actualmente, que funciona maravillosamente. Acabas de nombrar un tema importante, el papel de los rastreadores. ¿Cómo es el proceso en cuanto se detecta un positivo? Yo no sé si se detecta desde urgencia, entiendo que casi siempre, ¿no? Donde detectamos los positivos en urgencias atendemos gente con síntomas. Sí. Sin embargo, donde se diagnostican muchos positivos es en la labor propia de los rastreos, cuando van a nuestro COVID Auto, que creo que es maravilloso y es una maravilla cómo hemos ido evolucionando con ayuda de todos y a convertir eso. Entonces nosotros hemos llegado a tener los teléfonos para que todos los facultativos, en el momento en que se detecte un positivo, llamen, pero no dentro de 2 horas, llamen en ese mismo momento, porque 2 horas que una persona no salga a la calle, claro, o no haga su vida, pues puede ser muy importante. Y en ese momento nos adaptamos, cada uno iban cambiando los teléfonos, íbamos... Ahora mismo las cosas parece que están engrasadas, parece que están mecanizadas. Ojalá perdamos la costumbre enseguida y olvidemos esa mecanización que querrá decir que estamos empezando a pasar página. Ojalá. Bueno, acabas de nombrar, Emilio, también el tema del autocovid. Yo creo que el autocovid también ha ayudado a impedir la aglomeración en los centros de salud y en urgencias, ¿no? Sí, cuando comenzamos a preparar el equipo para tomar muestras de COVID, empezamos con un equipo de enfermería de 4 y tuvimos una suerte, tenemos una suerte increíble, tenemos unos equipos maravillosos a todo nivel, ¿no? Y son enfermeras muy jóvenes, con mucha ilusión, sin miedo. Cuando todo el mundo tenía miedo, ellos tenían ganas de hacer cosas. Yo me acuerdo de la charla que les dimos el primer día que estábamos los dos, y ahora hablo con ellos y son auténticos veteranos, o sea, son auténticas personas que en un año se han hecho adultas, claro, profesionalmente. Brutal en poco tiempo. Y de que al principio 4 nos parecía mucho, sí. y 100 muestras era un montón, y tomar las muestras aquí atrás en el hospital nos parecía a veces hasta exagerado, pero ahora después pasamos a 500 muestras al día, 800 muestras al día, a ser cribados de miles de personas, a tener que ocupar un espacio en el Cabildo, que realmente ha sido una fortuna poder contar con ese lugar. Y así todo, ¿no? Porque con rastreo fue lo mismo, empezamos con 1 y llegamos a ser 36 personas rastreando, ¿no?
Yo creo que ha funcionado muy bien en la isla, por lo que leemos en la península un mogollón de lugares donde el rastreo ha dejado mucho que desear. Otra cosa que no se me olvide, desde atención primaria, ¿ustedes hacen seguimiento domiciliario a los pacientes COVID? Sí, nosotros desde un principio quisimos apostar por centralizar la atención COVID con el objetivo de que la atención primaria pudiera seguir prestando su trabajo para atender el resto de enfermedades que tiene la población. Y así creamos el equipo COVID que estaba conformado por la parte de enfermería que toma las muestras y por la parte médica que hace el seguimiento. Allí también empezamos con un médico, luego llegamos a tener hasta 12 médicos. Entonces todo paciente que es diagnosticado de COVID se le hace un seguimiento diario telefónicamente. Y entiendo que hay también un protocolo para el personal sanitario que atiende de seguridad, quiero decir, ¿no? O si se traslada a una zona que no es la de un centro de salud que está súper desinfectado y todo muy controlado, ellos también tendrán que tener un protocolo de seguridad. Sí, todo el personal sanitario y no sanitario de la gerencia, desde que comenzó la pandemia, con el apoyo del Servicio de Riesgos Laborales, hemos preparado todos los protocolos de seguridad para poder atender a los pacientes y proteger a nuestros trabajadores. Alberto, Emilio, yo no sé si a lo largo de todos estos meses, Emilio, en urgencia han tenido que dejar de atender algún tipo de casos por el tema de la COVID. Entiendo que... No, además me acuerdo en una entrevista que yo no suelo prodigarme en estas cosas, estuvimos y nos preocupó mucho que la gente dejó de venir a urgencias. No es que no hubiera atención, la gente por miedo no acudía. Entonces siempre hemos hecho un llamamiento, las urgencias son importantísimas y tenemos que gestionar los dos tipos. Ahora mismo, conforme ha ido avanzando, ¿no?, y todos hemos ido aprendiendo, ahora mismo los números que estamos es parecidos a los de antes de la pandemia, con lo cual la gente por lo menos no tiene miedo para atender dolencias importantes. Pero es cierto, Emilio, que muchas veces nos regañan a los pacientes porque no sabemos usar las urgencias. Hombre, ¿Es cierto o no es cierto? Regañar, no, yo pienso que como todos los recursos que se disponen... con cariño, entre comillas, siempre. Sobre todo porque para la mejor atención de un paciente o de un usuario en la administración pública, siempre va a ser mejor cuando se siguen, sobre todo para él, los protocolos establecidos. Pero una urgencia es siempre una urgencia y el que siente que tiene una urgencia tiene la necesidad de ir. Claro, por supuesto, así se evitarán males mayores. Claro. Vacunación, Aniuska, tengo que preguntar, ¿casi al 70% de la población en la isla? Casi. Esperamos llegar este domingo, a más tardar el lunes, a ese 70% de la población con la pauta completa de vacuna. ¿Y qué tanto por ciento, no sé si tienes los datos, de la población no ha querido vacunarse? En porcentaje no te lo puedo decir, pero en el programa estadístico que tenemos, aproximadamente unas 2.000 personas de la isla no han querido vacunarse. Nosotros los seguimos llamando, nosotros los seguimos llamando, seguimos insistiendo, a veces se enfadan un poco, pero bueno, esa es nuestra labor. ¿Y hay algún denominador común que ustedes sepan por el que no quieran? A lo mejor es porque no pueden, no lo sé. Muchos tienen miedo todavía de los efectos que pueda tener la vacuna en su organismo. Otros, el menor número de personas son negacionistas. Sí. Pero bueno, nosotros insistimos, estamos en los centros de salud haciendo una labor divulgativa. Ahora que empezamos a vacunar a los niños a partir de los 12 años, en las consultas de pediatría, en las revisiones de pediatría, estamos aprovechando la oportunidad para sensibilizar a los padres de la importancia de la vacunación. Y desde que empezamos hace 2 días hemos tenido una respuesta maravillosa, los niños se quieren vacunar, afortunadamente. ¿Y cómo lo reciben? ¿Están contentos ahí, emocionados? Sí, muchos padres contentos, deseando que llegara este momento, porque saben que la vacunación es un acto de
Yo creo que de bondad, ¿no? Con uno mismo, porque te proteges a ti mismo y de bondad hacia los demás. Y yo quisiera transmitirle a los padres que esta vacuna ha demostrado que es segura, que los niños, aunque no sufran la enfermedad grave, son vectores de la enfermedad y pueden transmitirla a personas vulnerables, y que si logramos tener vacunados a la gran mayoría, pues tendremos un periodo escolar yo creo que más normalizado y más feliz. También por ellos, yo cuando los veo tan chiquitos, ya no de 2 años, incluso más pequeños, con esta mascarilla que no se quitan para nada, cómo cumplen, cómo son de felices. Sí, son maravillosos los niños. En un altar los tengo. Son maravillosos porque asumen las normas, sí, y las integran ojalá aprendiéramos de con ellos. una normalidad y unas ganas brutales. Bueno, tengo que ir despidiéndome. Yo me gustaría decir que uno de los momentos más emotivos de mi vida, me atrevo a decir, fue la primera dosis de la vacuna. Lo viví con una emoción importante, me parecía un logro increíble y hay que vacunarse. Ahí están los datos, ahí siguen los contagios, pero bueno, ya no tenemos esos casos tan graves, aunque bueno, algunos siempre hay, ¿verdad? Sí. Incluso los más jóvenes. Sí, esos son los datos y esa es la evolución y a eso nos enfrentamos. Mucho ánimo a todos. Mucho ánimo. Y a seguir. Un placer, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena a todo el equipo de urgencia y a toda la atención primaria por la labor maravillosa que prestan. Y siempre, siempre tengo que decirlo, por lo que a mí me toca, con una sonrisa y con una buena manera de hacer. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, faltaría. Otro de parte del colectivo importantísimo, si hablamos de la sanidad, es el de las enfermeras y enfermeros en esta pandemia. Tengo aquí a mi lado a Lourdes Betancor, que es la enfermera supervisora de la planta COVID aquí en el Hospital Dr. José Molina Orosa, y a Paloma González Velasco, que es la enfermera supervisora de la unidad de cuidados intensivos. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por este parón dentro de la jornada. Bueno, papel bien importante, diría yo, el del colectivo de enfermeros. Y no olvidemos a los técnicos auxiliares de cuidados. También, que vamos a hablar con ellos ahora, sí, en un ratito, pero muy bien que los recuerde. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la situación actual de la planta COVID, por ejemplo, Lourdes? Bueno, ahora mismo solo tenemos una paciente ingresada. Es cierto que ya no tenemos la carga que teníamos en su día, pero estamos un poco expectantes viendo lo que está pasando en el resto de las islas y un poco preocupados porque siempre ha servido de precedentes el resto de las islas, entonces ahora mismo nos tiene un poco a la expectación. Ajá. Esa es la situación ahora mismo. Ajá. Y entiendo que la UCI... Nada de COVID, no. Muy bien. Bueno, supervisar la planta COVID, entiendo, Lourdes, que ha sido muy diferente a tu experiencia previa, ¿no? Sí, ha sido totalmente diferente porque normalmente cuando gestionabas otro tipo de servicios ya tenías antecedentes o tenías predecesores que más o menos te habían dejado un trabajo organizado o que conocías la enfermedad, sabías por cuál ibas a ser las evoluciones, y en este caso creo que nadie éramos conocedor de cómo iba a ser esto, ni la evolución que iba a tener, ni si ni siquiera iba a llegar, porque al principio era todo como mirando si esto realmente iba a llegar a Lanzarote. Lo recordábamos hace un rato con Anius Casillas. Yo no sé si hubo en la UCI bueno, creo que sí, algún momento crítico con esta planta casi llena. Nosotros sí, en esta tercera ola, ¿no? Desde enero hasta marzo, hemos tenido llena la UBI continuamente. No solo la UCI habitual, sino la que se prolongó para pacientes no COVID, también la tuvimos llena, y los compañeros de REVA, que también tuvieron que habilitar su servicio, que normalmente es para pacientes quirúrgicos, lo llenaron también con pacientes COVID, y también hubo pacientes en quirófano. O sea que en total, simultáneamente, hemos tenido 10 COVID, 10, 11 en REA, 21 y 4 en quirófano, 25 pacientes simultáneamente críticos. Y ese fue, yo creo que fue en enero, no recuerdo bien, cuando decidieron trasladar a algún paciente a Las Palmas, porque ya no podíamos más. ¿Cómo se vive esa situación? Pues esa situación se vive con mucha
con mucha preocupación, con mucho miedo, porque no sabes hasta dónde vamos a llegar y si vamos a poder atender a todo el mundo. Y miedo, yo con mi papel de supervisora no soy la que entra en el box y está 3-4 horas atendiendo al paciente con el EPI, ¿no? Las compañeras tienen otra visión de esa. Mi visión es de preocupación de que ese material no les faltara en ningún momento, porque también todo lo que hemos escuchado, esa era mi obsesión, mi preocupación. Ese rol paternal que adquirimos en ese momento, además estuvimos en un curso en el que justamente hablaba Paloma eso. Claro, esa era una gran preocupación. Y luego el personal, porque todo esto ha habido que aumentar la plantilla muchísimo, en un momento que además en la UCI teníamos problemas porque había gente de baja, entonces hemos recibido a gente que nos han apoyado desde atención primaria, que nos los han mandado de urgencias, de otros servicios de planta, de todas partes del hospital, y ha habido que aumentar la plantilla sobre la marcha. Entonces, no es personal experto en UCI, pero han trabajado fenomenal, fenomenal, apoyado siempre de las personas de experiencia, claro. Lourdes, ¿tienes el recuerdo de cómo se vivió el momento de la llegada de los primeros pacientes a la planta? Sí, además lo recuerdo perfectamente porque además compartíamos que al principio el equipo COVID de hospitalización era el mismo que atendía a los pacientes en urgencias, por lo tanto nosotros dábamos desde el principio lo que es la atención en urgencias también, o sea, el equipo COVID se trasladaba hasta urgencias equipado y tomaba las muestras, entonces desde ese momento tú ya sabías que el paciente iba a subir y ya ahí era una gran expectación primero de cómo lo subíamos, aunque todo eso estaba organizado. Es verdad que era la primera vez y como primera vez que era nos daba miedo, había muchísima angustia, se reflejaba la cara de los profesionales y además el hueco que sentíamos que era como cuidado, era peligro. Entonces eso la verdad es que al principio fue bastante duro, fue muy duro. Si recordamos el principio, la falta de material era importante. También había mucha preocupación entre los compañeros por la propia protección de ustedes. Afortunadamente todo se solucionó, pero fueron momentos, entiendo, de hasta miedo. Sí, de mucho miedo. Porque uno debe de pensar ya no en sí mismo, sino en lo que hay en casa, ¿no? Efectivamente. Yo creo que miedo es la palabra clave en esto, porque como ella ha dicho, era una enfermedad nueva que no sabíamos y que afortunadamente fuimos un poquito después que el resto de las islas y que el resto de España, nos pudimos preparar y a nosotros no nos ha faltado nunca en ningún momento equipo de protección ni material. Esto generalizado, hablo porque Sí, pero estábamos con el miedo de que se nos acabara, porque viendo lo que pasaba por ahí, entonces, y lo que dices, el miedo de contagiarte y llevarte, perdón, le da el micrófono, y llevártelo a casa o que nos contagiáramos entre nosotros. Entonces, el miedo yo creo que es la palabra. A mí, Lourdes, hay algo que me interesa muchísimo porque siempre lo he tenido en mente, el tema de cómo vivieron, porque ahora no sé si tienen mayores o no, el ingreso a las personas mayores por COVID. A ver, eso fue bastante complicado, más que nada porque, gracias a Dios, hoy en día las tecnologías permiten la comunicación con familiares muy asidua, entonces los jóvenes, por mucho que estuvieran ingresados, es cierto que había situaciones en las que no podían utilizar los móviles, pero es cierto que ellos se podían comunicar con sus familiares y quieras o no, sentían ese calor de verlos, las videollamadas. Entonces fue ahí cuando surgió el conectarnos con las tablets que nos facilitó la gerencia para poder contactar con esos familiares, porque los mayores no nos podemos olvidar que cuando entran en un ámbito hospitalario la primera consecuencia es la desorientación a causa del miedo, a causa de las patologías. Entonces eso para nosotros fue bastante duro porque ellos no entendían, para ellos esto de la pandemia, por mucho que tú se las explicaras, era algo... Pudieran recibir visitas. Exacto. Es que, yo me pongo en su lugar y hasta los entiendo, claro. Tuvo que ser muy duro para ellos. Muy duro. Y sobre todo también para los profesionales que lo atendían, porque querían mostrarles ese calor, ese aliento, y llevábamos un EPI, o sea, el EPI no te permite dar ese gesto de cariño, no te permite, y la única forma que tenía era gestos que garantizabas que por lo menos sentían que estaban cuidados. Y no sé si, Paloma, aparte de la dureza de esta situación, ¿se quedan con algo positivo, bueno? Mira,
Justo le he preguntado yo a las compañeras esta mañana, si a ustedes les hicieran una entrevista, ¿qué dirían? Porque ellas tienen otra visión un poco diferente a la mía, ¿no? Pero, y ellas me han dicho, lo malo es las familias, que no tuvimos contacto con las familias y que nosotros en general nos apoyamos mucho en ello, y lo bueno, el trabajo en equipo. Porque el trabajo en el equipo es el que te respalda, el que tú sabes que entras en un box y que hay alguien afuera esperando a ver qué necesitas y que si necesitas te sustituyen y que si no estás... Bueno, el apoyo es fundamental y uno hace el trabajo bien, pero todo es en conjunto y no solo el trabajo en equipo, sino el resto del hospital, que como nos ha apoyado, ¿no? Todo, pues laboratorio, farmacia, suministros, todo. Entiendo que cada vez que entran a un box hay una ayuda incluso para ponerles el EPI, para que esté todo milimetrado, controlado. Bueno, al principio era muy así, ¿no? Todo, y teníamos espejos y todo para vernos. Ahora hay que verlos, porque bueno, se ponen, es que tienen una maestría en ponérselo y ya los miras y dices, pues no ha pasado ni 10 segundos y están vestidos de arriba abajo. A todo se aprende y se practica, pero la verdad que, claro, hay que tener mucho cuidado. Entonces el compañerismo, ¿y tú algo que quieras destacar? No, sobre todo eso, o sea, es lo mismo, en la unidad lo que prima es que el trabajo en equipo fue brutal, o sea, nos dimos cuenta de la importancia de un trabajo en equipo multidisciplinar, porque no estamos hablando solo de personal sanitario, estamos hablando de celadores, estamos hablando de limpiadoras. Piensa que las limpiadoras al principio tenían muchísimo miedo y ellas tenían la confianza en que tú les ibas a apoyar y que tú las ibas a vestir bien y que entraban con seguridad, o incluso ya llegó un punto en el que cuando se vestían ellas mismas te decían, no, abróchate bien la mascarilla o ponte bien el gorro. Ese tipo de cosas te ponen los pelos de punta porque tú dices, estoy confiando plenamente en otra persona y lo apoyados que se sentían entre ellos. Eso es súper importante. Todavía no hay lugar a relajación, supongo que será todo muy controlado, muy controlado. Para finalizar, a mí me gustaría también interesarme por cómo viven ustedes, hablando del colectivo de enfermeros y enfermeras, pues el que hayan dado tanto, nos hayan ayudado tanto, ya sabemos que es su trabajo, pero bueno, pues ha tenido una importancia brutal, y que parte de la población no cumpla con las normas. Claro, eso es que era... ¿Duele o no duele? Porque si me duele a mí, supongo que les duele a ustedes. Duele muchísimo. En esta tercera ola que fue tan brutal, enero, febrero, marzo, vivías aquí una realidad y salías a la calle y veías otra realidad diferente, como la gente no respetaba medidas y dice, pero ¿cómo es posible esto con lo que estamos viendo, que era continuo, ¿no? Teníamos pacientes muchísimos y nos iba uno, se les complica y al rato ya teníamos a otro y la gente en la calle tranquila y desenfadadamente yendo, que además todo esto fue a raíz de las Navidades, se puede disfrutar pero hay que seguir las medidas. Entonces la verdad que eso es muy duro y decepciona. Decepción, ¿verdad? Esa es otra de las palabras, una decepción brutal. No hubo entendimiento. Tampoco cuesta tanto cumplir con lo que se nos aconseja, a ver, tampoco es nada del otro mundo, digo yo. Yo tampoco lo veo tan complicado, pero entiendo que a ustedes les deba doler sobremanera. Bueno, un abrazo a todo el colectivo, por favor, de mi parte, de nuestra parte. Enhorabuena por el trabajo que realizan y mucho ánimo para lo que queda. Un placer. Muchas gracias. Me gustaría también visibilizar el papel fundamental de los auxiliares en enfermería, que ahora se llaman técnicos en cuidados auxiliares en enfermería, y por supuesto el de los celadores en la lucha contra el coronavirus. Esta mañana me acompaña Pedro Guadalupe, que es el jefe del personal subalterno del Hospital Dr. José Molina Orosa, y a Yatima Pérez, que es técnica en cuidados auxiliares en enfermería. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal están? Gracias por este alto en el camino, como le he dicho al resto de compañeros. Bueno, tal y como digo, el colectivo de ambos también han sido imprescindibles en la lucha del COVID. Empezamos con Ayatima. Los pacientes que pasan por la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, son totalmente dependientes, entiendo. Entonces, ustedes son los que les ayudan con el aseo, con la movilidad, con la alimentación, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues, hombre, básicamente los pacientes de COVID, la mayoría han estado la gran parte sedados
y todos los que no han estado sedados, pues hemos tenido que en el aseo, evidentemente, entramos todo el equipo, y a la hora de darle de comer, si ellos no se valen ellos solos para poder comer solos, pues les ayudamos y todo eso. O sea que imprescindible. También la figura del celador en tiempo de coronavirus. Yo creo que ustedes no serán el rostro que primero ve el paciente cuando llega a un centro. Sí, la primera persona que es atendida por un usuario, por un paciente es el celador. Siempre hay un celador en la puerta de urgencias, en la puerta principal, en la puerta de todos los centros de salud, bueno, en casi todos. Es el celador quien primero atiende al paciente, que lo dirige a cubrir las necesidades que pueden tener en ese momento. Ajá. Así como también les ayuda una vez ingresados a trasladarse de un lado a otro, ¿no? Nuestra función consiste en apoyar en todo momento a todo el equipo sanitario, aunque nosotros no somos personal sanitario, pero estamos vinculados casi el 90% de nuestra actividad está muy íntima ligada al paciente y sobre todo al equipo sanitario. Ayudamos al personal de enfermería y sobre todo a las auxiliares de enfermería pues, a movilizar ese tipo de pacientes que por sus características no pueden moverse por sí solos. Sí. Son pacientes que prácticamente no tienen ninguna movilidad, son pesados de mover. Sí. Y necesitamos gente para poder movilizarlos, encima en situaciones un poco críticas, porque la situación de un paciente COVID en UVI es muy delicada y necesita movimientos bastante frecuentes. Esos movimientos son complicados de hacer y se necesita gente, y sobre todo celadores, personal de enfermería. Ha sido un poco laborioso ese trabajo. Pedro, acabas de comentar algo y se me viene a la cabeza, hace ya muchos meses, al comienzo de la pandemia, justamente los celadores se quejaban de no estar reconocidos como personal de riesgo. Eso ya cambió. Bueno, eso cambió desde un principio. Yo sí vi noticias de ese tipo en prensa a nivel nacional, pero nosotros desde un principio aquí en esta gerencia estuvimos integrados en los equipos de enfermería, todos los celadores de la UBI, por ejemplo, toda la zona, que teníamos un equipo designado a la zona COVID, igual que otro tipo de compañeros y compañeras. Ellos en todo momento estuvieron formados con su equipo correspondiente y hemos mantenido esa dinámica hasta ahora y espero seguir manteniéndola así. Bueno, ¿qué es lo más duro que les ha tocado vivir en estos meses de pandemia? Para mí lo más duro ha sido los pacientes que se han ido, que lo hayan hecho entre comillas de una manera solo, porque al ser positivos de COVID las visitas están restringidas y no pueden pasar. Y eso ha sido para mí lo más duro. Triste, muy triste. Para mí también. Yo creo que ese es el momento más crítico de toda esta pandemia, lo vivimos en ese preciso momento. Yo recuerdo un caso de una señora que la verdad que me emocionó, porque son momentos muy duros. Su padre había fallecido y ella me dice, yo vi entrar a mi padre por la puerta y ya no lo vi más. Y eso creo que para un hijo, una hija, un padre, una madre, cualquier familiar, tiene que ser muy duro, muy duro. Y eso la verdad que son momentos que se te quedan. Tremendo, a mí se me quedó esa señora y digo, mira, tiene razón, destrozada la pobre y no poder despedirte de tu ser más querido es muy triste. Tremendo. Muy triste. Además, yo que siempre recuerdo al colectivo, pues no sé, con alegría, alguna vez que me ha tocado operación o tal, de llevarte a quirófano, siempre dándote ánimos y tal, sí. Pasar por esas cosas también tienen que... Eso es lo bueno y lo malo. O sea, lo malo de esta situación es estas cosas, pero también lo bueno es los pacientes que se recuperan, los pacientes que se acuerdan de ti, sí. Te saludan por la calle, oye, mira, usted me lleva a mí a paritorio cuando... Sí. Eso la verdad que nos llena un poco de alegría, ¿no? De saber que estamos ahí, que la gente nos recuerda y hacemos una labor pues importante. Estupendo. Ay, Yatima, esto por la parte más triste, pero oye, han habido muchas altas que sí. Se han celebrado después de un montón de días de ingresos, ¿no? Sí, claro. La parte más triste es esa, el verse a los que lamentablemente a los que se han ido, pues que se hayan ido solos sin poder despedirse su familia de ellos. Pero después está el otro extremo y el lado bueno de ver irse después de tantos meses
de alta a los pacientes, sobre todo los pacientes de larguísima estancia, de 3-4 meses, verlos irse a la planta y de la planta a su casa, pues eso te reconforta, claro. Una alegría, claro. Entiendo que ustedes también, como el resto del colectivo, vivieron los primeros momentos con, no sé si con miedo, pero con mucha incertidumbre, ¿no? Con incertidumbre porque sobre todo en esos momentos no hay nada planificado, no hay nada estudiado sobre eso. Y nos cogió a todos a pie cambiado, o sea, llegó un momento en que venías a trabajar y no tenías ni idea de lo que te podías encontrar. Incertidumbre, hombre, yo sé que gente pasaba, no miedo, pero te le tenías mucho respeto a la situación, muchísimo respeto a la situación y te hacía trabajar con mucho temor y con mucho cuidado, intentando programar las cosas lo máximo posible, pero es complicado. Es muy complicado porque es una situación completamente nueva y completamente dramática, que era lo que realmente no, al principio todo el mundo, yo me imagino, estábamos todos igual. Yo tenía miedo de mis compañeros, cualquier compañero con una mal colocación de un guante, una mala posición de la mascarilla, se podía infectar. Eso a mí me tenía muy preocupado, porque estábamos todos empezando, y encima compañeros que vienen a trabajar son celadores, que son personas que no vienen con una formación académica, sino simplemente los formamos aquí en esta gerencia, con un grupo de compañeros que han hecho una labor extraordinaria en la formación, en la difusión de todos estos procedimientos, de ponerte el EPI, de quitártelo, pues todo eso son muchos detalles que tienes que tenerlos tú muy bien ajustados. Y gracias a Dios, afortunadamente, hemos salido todos muy bien parados. Supongo que se han acostumbrado, no, pero han aprendido a lo largo de todos estos meses. Sí, pero sobre todo ya el hecho de hacer un ingreso de un paciente COVID requería un esfuerzo brutal de montón de categorías. Además, quiero destacar la labor titánica que hizo el equipo de limpieza. ¿Sabes? Parece que no, pero cada vez que se movía un paciente de limpieza, un paciente COVID, el equipo de limpieza ha sido una labor bestial. ¿Sabes? Tenían que fregar todo, paredes, pisos, ascensores, tal. Y eso cada 20 minutos que ingresábamos un paciente o cada hora. Fue un trabajo muy, muy duro para ella, con el EPI puesto, con su equipo de trabajo. Y la verdad que es destacable la labor que hizo esa gente. Déjame que también no he tenido la oportunidad de tener a nadie del equipo de limpieza, pero por favor también un abrazo enorme, muy sentido para todo el colectivo que ha estado ahí dándolo todo para que no falle nada en un centro hospitalario. Yo creo que hay más colectivos, hay muchos más, porque está Servicios Generales, está el suministro que nos han traído material, mantenimiento, que ha hecho 20.000 reformas para poder adaptar cosas y sitios para poder mejorarlas. Son un montón de categorías. Lavandería. El equipo de lavandería también ha hecho un trabajo enorme porque todo se multiplica, Te agradezco que los estés nombrando a todos porque si no hubiéramos hecho un programa de 24 horas, pero no es posible. Hay muchas categorías y mucha gente, sanitarios y no sanitarios, que se han volcado. Muy bien. El servicio de logística también, o sea, me quedo corto porque tienes que hablar de mucha gente. ¿Qué te iba a decir, Ayatima? La demanda de enfermeros y auxiliares se ha disparado totalmente con el tema de la pandemia, la demanda es muy alta. ¿Tú aconsejarías formarte a, no sé, a gente joven que nos pueda estar viendo si tienen interés, joven o menos joven, que también se pueden formar más mayores? Sí, claro, por supuesto. Yo siempre, a todas las amigas que puedo tener auxiliares de enfermería, yo siempre les digo, si realmente quieren entrar a trabajar, que lo hagan ahora mismo porque es el momento. Se requiere de muchísimo personal y seguramente las cosas seguramente ahora mismo tendrán muchísima más demanda de contratos que a lo mejor cuando todo esto pase, si Dios quiere, volvamos a la normalidad algún día. Pero hay que tener un poco de vocación, ¿no? Sí, hombre, claro, yo siempre pienso que si tú estudias auxiliar de enfermería es porque realmente también está la posibilidad de que tú creas que te guste y cuando llegue el momento de tener que hacer prácticas te das cuenta de que no estás preparada para eso, de que no va en ti. Pero bueno, yo creo que todo el mundo que lo hace, que estudia eso, pues será, en el fondo tendrá algo de vocación. Evidentemente. Yo no sé si el tema del personal subalterno también está subiendo. ¿Se necesita o no? Nosotros que en nuestra categoría somos diferentes. Nosotros no estamos reconocidos como personal sanitario. Sí. Y el acceso a la categoría de celador viene por otras vías. Nosotros venimos siempre de oposiciones que se convocan a nivel del Gobierno de Canarias y de ahí se crean unas listas de contratación de sustitutos y vamos llamando, a medida que vamos teniendo necesidades, vamos llamando.
Sí es verdad que intentamos, nosotros la formación la hacemos prácticamente nosotros mismos. Tenemos un equipo de trabajo ya muy formado y llevan tiempo trabajando en ello, que cada vez que reunimos un grupo de 7, 8, 9 trabajadores nuevos, pues les hacemos un cursito de 3, 4 días, les enseñamos el hospital, les explicamos más o menos cómo trabajamos. Yo siempre les digo, lo importante de un celador, los primeros días es conocer el hospital en sí, después ya aprendes a trabajar, después ya te vamos enseñando, pero tienes que conocer el hospital, dónde está este sitio, dónde está el otro, porque somos más o menos el sistema circulatorio del hospital, somos los que nos movemos, los que vamos, traemos, subimos, bajamos. Y eso es importante, después ya aprendes a trabajar, ya con un poco de paciencia, con una serie de cursos, de charlas que damos nosotros mismos, pues ya el trabajador ya sabe hacer un cambio postural, ya sabe más o menos cómo tiene que coger un paciente para sentarlo en una silla de ruedas, cómo levantarlo. Insistimos mucho también en el trato al familiar. Hay que tener una buena preparación física también, ¿eh? ¿O es más cuestión de saber? Un poco de todo. Antes quizás más, ¿no? También una de las cosas, de las reivindicaciones que vamos haciendo, lo hemos comentado, se lo he comentado, por ejemplo, a mi jefe directo, sí necesitamos más medidas ergonómicas, ¿no? Me refiero a transportadores de camas eléctricos, hay muchas cosas ahora en el mercado que se pueden utilizar y podemos evitar muchas lesiones. Pero bueno, de momento estamos haciendo un trabajo que ¿Cuántos creo que... años en el hospital? Pues llevamos unos cuantos ya. No quieres acordarte, ¿no? Yo creo que ahora más de 30. Más de 30 llevo wow. aquí. Sí. Desde un chiquillo chico, empecé con 20 y poco, con 20 años. Y ya Pero tengo aquí ya... sí que ha habido una evolución dentro del sector. Sí, yo creo que no solo en el sector de los celadores, hay una evolución en toda la sanidad. No es lo mismo cuando yo empecé a trabajar en la Casa del Mar, en Valterra. Sí. Esto ha dado un vuelco de 180 grados en todos los aspectos, en gestión, en calidad sanitaria, en infraestructura, vamos. Todavía nos queda, me imagino, que todavía nos queda por crecer, pero... Y ahí estarás tú para pero, Ay, aquí no había ni nacido. Seguramente. Bueno, hace 30 años sí había nacido, pero era pequeñita. Por la voz me parecía que eras más joven. Sí. Muy interesante, Pedro. Entonces tienes que contar, ¿eh? Hay historia. Yo solo no hay historia. ¿Pensabas pasar por una pandemia también? ¿Qué va? Nunca en la vida. Nunca. Bueno, que se me va el tiempo, pero sí me gustaría preguntarles si se han sentido reconocidos ustedes dentro de esta pandemia, o sea, tanto los auxiliares clínicos como los celadores. Hablamos mucho de los médicos, de las enfermeras, a veces nos olvidamos, pues como decía Pedro, del personal de limpieza, del personal técnico, de todo el mundo. Y aquí a todo el mundo entiendo que ha puesto su granito de arena. Yo sí creo que se ha visibilizado más estas categorías a nivel nacional, lo he visto en prensa, en muchos sitios, y sí, evidentemente se ha visibilizado más la sanidad en general, y en concreto, pues nosotros también tenemos nuestro huequito dentro de la sanidad, y se ha visto, sí, la gente conoce más el tema, e incluso nos reconocen también nuestra labor. Sí. Las compañeras enfermeras que estuvieron antes, enseguida los nombraron a ustedes, también tengo que decirlo, ¿eh? Estuvieron antes de tal. ¿Tú qué piensas, A ver, yo sí me he sentido reconocida al nivel del país. Yo creo que el país se ha dado cuenta realmente de lo que ha sido esto, sí. Y de lo que yo lo siento así también. Los hospitales han trabajado y el personal, tanto sanitario como no sanitario, hasta dónde hemos estado. Sí es verdad que cuando la cosa se tranquiliza y cuando la cosa se calma es como que nos relajamos todos un poco más y nos olvidamos de todo lo que ha pasado y de todo lo que hemos pasado. La primera ola no fue como la última, evidentemente. En la primera ola había más miedos, había más temores, había muchísimos más inconvenientes que en la última ola, en la cuarta, que uno ya está más relajado, ya está más hecho al trabajo, a ponerte y quitarte EPI. Pero yo creo que igual la sociedad, en lo que es la calle, pues sí debería de tener un poquito más de conciencia, porque no ha sido una tontería. Para nada. Y ha muerto muchísima gente, claro. Sí. Tenemos que seguir cuidándonos para dejar de hablar esto, aunque no sé yo si vamos a dejar de hablar del coronavirus. Me da a mí que nos va a acompañar todavía unos cuantos años. Un placer enorme a los dos. Enhorabuena a todo el colectivo, al tuyo, por la labor realizada. Un placer.
Muchas Gracias. Gracias. Bueno, la doctora Ana Cerezales ha hecho un acto en su jornada para atendernos también. Ella es especialista en medicina interna y yo creo que es la especialidad médica que ha tomado un poco las riendas en la gestión sanitaria de esta crisis sanitaria, ¿no? Bienvenida, Ana. Hola, buenos días. Sí, conjuntamente con los neumólogos en todo momento, tanto aquí como en los otros hospitales, hemos sido un poco los que hemos capitaneado pues, la atención a los pacientes con coronavirus. Vale, porque entiendo que este virus afecta de manera especial al pulmón. Al pulmón. De ahí lo de los neumólogos, digo. Exacto, sí. Es más, los pacientes que ingresan es porque necesitan ingreso por una neumonía y una insuficiencia respiratoria secundaria. Afectación pulmonar. Bueno, entiendo también que todos estos meses habrá puesto de manifiesto la importancia de la medicina interna, ¿no? Sí, bueno, eso es algo positivo en el sentido, ¿no?, de que a veces la medicina interna queda ahí como en un limbo que no se sabe o para qué son los internistas o qué es lo que hacemos, ¿no? Y manejamos los pacientes pues, pluripatológicos, pacientes complejos y en casos, bueno, al ser una patología infecciosa que requiere ingreso, pacientes que se ponen malos, pues ahí el internista conjuntamente con otros compañeros, como ya digo, los neumólogos, que nos han aportado mucho en tema de ventilación, de manejar al paciente desde el punto de vista eso de respiratorio, pues hemos hecho abanderamiento de esta patología. Pero tienes razón, a nivel global hay mucho desconocimiento de los internistas. Bueno, entonces entiendo que como casi todas las personas que han pasado por aquí de distintos colectivos, el trabajo en equipo ha sido fundamental también. Fundamental, con todos. Incluso nosotros cuando tuvimos, bueno, yo la primera ola no la viví aquí, la viví en mi tierra, en Galicia, pero la de enero, febrero, marzo, que aquí fue tremenda, fue fundamental. La organización entre las distintas especialidades médicas, es decir, muchos compañeros nos apoyaron, compañeros que tienen mayoritariamente ejercicio en consultas diariamente, hubo que cancelarlas, como son los endocrinos, los reumatólogos, nos apoyaron en la planta COVID, en la planta de medicina interna, porque los internistas y neumólogos estábamos allí metidos. También se vinieron geriatras desde el insular para apoyarnos en la asistencia a los pacientes COVID, y en cuanto a las guardias, porque el volumen de trabajo fue muchísimo mayor, pues compañeros como neurólogos también, o de otras especialidades médicas, nos apoyaban en las guardias para que pudiéramos atender a todos los pacientes, porque la carga de trabajo se disparó. ¿Algún momento muy crítico? En concreto, o sea, algo que yo recuerde que no daban abastos, que no ni con esos compañeros. Sí, recuerdo especialmente un día que se fueron 2 o 3 pacientes a la UCI y claro, en el momento en el que el paciente se pone malo, que tienes que entrar, además lo teníamos en distintas salas, tenías que cambiar el EPI, entrar al otro ala, eso fue como un momento así complicado, pero por suerte con toda la previsión que se hizo ya estábamos distintos médicos de guardia, al menos 3, entonces eso también te daba seguridad, claro. Doctora, ¿y cómo, bueno, no lo sé si ha sido así o no, cómo ha ido evolucionando el tratamiento desde el principio, llevamos ya más de un año, hasta ahora? Pues el tratamiento que se aporta a los pacientes. En un principio lo que se hizo, yo recuerdo el primer mes y medio, era lo que nos parecía lógico, ¿no?, en cuanto a lo que sabemos de la medicina hasta ahora, que es si tú tienes un virus, pon un antiviral, algo que mate ese virus, ¿no? Y lo que se fue viendo, que es algo totalmente muy contrario, que a los médicos nos chocó mucho, es que para una infección teníamos que poner tratamiento que deprimiera el sistema inmune del paciente, es decir, corticoides, que es la base a día de hoy del tratamiento del COVID grave, es decir, del COVID que ingresa, y algunos otros como ya anticuerpos monoclonales o medicamentos que son también antiinflamatorios más potentes en otro sentido. Yo no sé, comentaba antes el tema del post-tratamiento, de cuando ya están de alta. Todos los pacientes no son iguales ni todos los pacientes tienen las mismas secuelas, ¿no? Exacto, no. Pero hay algunos que las que tienen persisten en el tiempo. Exacto, sí. Todo esto se lo cuento por lo que voy leyendo, pero sí, ustedes saben. Lo que estamos viendo ahora, claro, que eso es como la segunda parte de aprendizaje del COVID. Primero aprendimos a
tenemos estos pacientes ingresados, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo hacemos para que mejoren? Y ahora la segunda parte, que es en la que estamos entrando, es qué secuelas nos está dejando el COVID, y no solo en ingresados, también en pacientes que lo han pasado de manera ambulatoria, en su casa, con 2 días de fiebre, sin ningún tipo de gravedad, también lo estamos viendo. Y cada paciente es un mundo, pero sí que hay un nexo común, por lo que hemos visto hasta ahora, queda como una debilidad muy importante, muy llamativa, gente que era totalmente activa, una vida totalmente normal, es como que no pueden hacer lo que hacían antes, ¿no? Es lo que te refieren. ¿Y puede ser que haya población que haya pasado el COVID y ni siquiera lo sepa? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy convencida de que, sobre todo en la primera ola, a nivel nacional, muchísima gente que se quedaba en casa, que el sistema no daba abasto para hacer PCRs, ha pasado el COVID, pero no consta en las cifras. O gente que asintomática completamente lo ha pasado también. Sí. Bueno, y el perfil del paciente ha cambiado también. Totalmente. Eso sí que ha sido algo radical. Hablamos de que los mayores, por ejemplo, ya no son tan... Ya no. Aquí, como en la isla, como la tasa de vacunación es muy buena, que ya estamos en torno a los de 12, 14 años, que vamos, si miramos a otros sitios es como casi impensable. Lo que sí que hemos visto, y fue, es que claramente fue así, a medida que se vacunaba a la gente, no ingresaban. Es decir, aunque se infectaran por COVID, porque eso puede ser así, aunque estés vacunado, no te pones grave, no necesitas de un ingreso hospitalario. Y a día de hoy, desde que se empezó la vacunación en enero, no ha ingresado ningún paciente vacunado. Y entonces cambia. Buen dato. Claro. Buen dato. Entonces, ya pacientes mayores, vulnerables, no han ingresado, y lo que estamos viendo ahora es pacientes jóvenes o gente que no se ha vacunado. Vale. Gente más mayor, pero que no se ha vacunado. De ahí la importancia de seguir vacunándonos los que falten. Sí. Volviendo al tema post-COVID, una vez recuperado hay gente que con las secuelas que hablábamos, ¿qué tratamiento se le puede ofrecer? Por ahora no tenemos muchos datos, porque lo que nosotros nos intentamos centrar es si esa secuela post-COVID se justifica porque realmente queda un daño pulmonar, queda una fibrosis, necesitas oxígeno porque te has quedado en una insuficiencia respiratoria, pero cuando vemos que no es así, es decir, que no hay ningún dato en las pruebas que nosotros pedimos que haya una alteración orgánica, es muy difícil, a día de hoy vamos a necesitar más datos, cómo abordamos estos pacientes, porque realmente no hay nada que nosotros podamos tratar, ¿no? Lo que estamos haciendo conjuntamente con rehabilitación es la rehabilitación respiratoria, muchas veces funcional, que está más centrada en pacientes que estuvieron ingresados porque el deterioro es mucho mayor, ¿no? Pero a día de hoy no tenemos, digamos, con esto podemos tratar esta secuela post-COVID, ¿no? Estamos aún aprendiendo. Pues justamente tenía por aquí apuntado el tema ¿qué han aprendido los internistas de esta pandemia? Porque creo que todos nos llevamos una lección y ustedes también. Sí, que hemos aprendido. O sea, si ya de base manejamos una incertidumbre en medicina y muchas veces en medicina interna más de los pacientes, pues mucho más. El aprender o sea, ser muy plástico en el sentido de aprender. Pues poníamos este tratamiento, pues ahora no, tiene que ser este otro, y en contra de tus conocimientos médicos, ¿no? Con lo que decía, que es poner un corticoide a una infección, que es como que no nos cuadraba, ¿no? Y... Sí, tuvo que ser duro, es decir, pero ¿cómo va a ser esto? Exacto, o sea, como cambiar el chip, y después también el pensar en qué se nos puede venir, ¿no? Porque esta pandemia, ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia mundial, pero como que es algo distinta, se comporta distinta, el virus es distinto a otros virus que hemos tenido, pues como el de la gripe, es un comportamiento distinto. Entonces, bueno, a ser cautos cuando aparece esto, porque, bueno, todos pecamos en su momento de, bueno, esto se quedará en China y... exactamente. Y ya está. Se va a quedar ahí y nadie pensaba que iba a llegar de la manera que llegó, totalmente razón. Carga emocional. Uf. Mucha, ¿no? Mucha. Quien más, quien menos ha tenido sus momentos de bajo ánimo, de ansiedad, de todo, de esto que dicen, ¿no? De fatiga pandémica, pues cuando le sumas el ver diariamente
lo que pasa con los pacientes que se ponen más graves, los que fallecen, pues eso te acaba generando una situación de negatividad, de pesimismo, que se solventaba también muchas veces por el equipo que hicimos aquí, el apoyo entre todos, y eso ayuda, pero bueno, muy duro, muy duro. Y aquí ahora estamos... Entiendo que también, como le he preguntado a otros compañeros, no médicos, sino enfermeros y tal, el tema de las altas se viven con alegría y las bajas con mucha tristeza. Sí, es como un poco una montaña rusa. Cada día es... Sí. Bueno, yo no sé si han tenido que desatender en algún momento otras patologías dentro de la medicina interna por la situación del COVID aquí en la planta. Sí, los pacientes ingresados no, porque obviamente el paciente que está ingresado pues es porque viene con algo agudo que necesita de un hospital ya, pero sí que tuvimos que cancelar consultas de medicina interna, incluso de patologías específicas como los pacientes con VIH de la isla, y en ese sentido, que es algo de lo que se habla poco, ¿no?, de todos esos pacientes con otras patologías que no hemos llegado a tiempo o incluso han llegado a fallecer, pues cánceres que llegaron pues ya en una situación avanzada, y eso ha sucedido sí, en todas las especialidades, a nivel nacional, y también es muy triste. Es muy triste que el colapso te lleve, el colapso del sistema, a que suceda eso. ¿Y se ha conseguido ir normalizando ya el resto de...? Sí, totalmente. Ahora ya estamos en una situación completamente normal, porque y además por suerte aquí la carga de contagios en la isla y de ingresos es actualmente muy pequeña, entonces... Bueno, que sepan ustedes que el Hospital Dr. José Molina Orosa está acreditado para formar médicos internos residentes en la especialidad justamente de medicina interna de nuestra doctora. Le iba a preguntar, ¿ya se ha incorporado alguien? Y fuera de cámara me dijo, sí, y conejero, nos hace muy feliz. Sí. Ya tenemos a nuestro pupilo, como a nuestro resi, y nada, súper contentos de que es el primer año que tenemos acreditada la docencia y de que nos haya escogido para que lo formemos como futuro internista. Una maravilla. Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias, como a todos, a ti y a tus compañeros por la labor que han estado realizando a lo largo de toda esta pandemia, por la involucración, porque todo esté saliendo lo mejor que se ha podido, y un placer enorme. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también un gracias enorme por acompañarnos una temporada más, y ya van 6. Hoy es el último programa de la semana. Me despido, les deseo el mejor mes de agosto posible. Nos vemos después de verano.